Y arrancamos con la información nacional, y es que mientras se reportan cada vez menos casos activos positivos del COVID-19, una gran noticia que parecía que nunca iba a llegar a casi 3 años del inicio de esta pandemia, la viruela símica sigue en ascenso en nuestro país. Por ello es sumamente importante mantener las medidas de higiene, continuar con el uso del cubrebocas en espacios cerrados, en el transporte público, lavarnos las manos, gel antibacterial y sobre todo en esta ocasión veamos cuáles son los estados de nuestro país que mayores reportes tienen de la viruela símica. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, estos son algunos estados en los que la cantidad de casos de ambos virus es similar. Chiapas es la primera entidad del país en tener más casos de viruela del mono que de COVID-19. Actualmente los casos de viruela del mono son 25 y los casos activos de COVID 20. En la Ciudad de México, la capital del país, es la que acumula mayor número de contagios de ambos virus. Los casos de viruela del mono son 1,184 y los casos activos de COVID 1,514. Jalisco es la segunda entidad con más contagios de viruela del mono en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, y Quintana Roo, a baja escala, es una de las entidades que pueden repetir la situación de Chiapas en próximas semanas. Los casos de viruela del mono son 46 y los casos activos de COVID 78. Con más información nacional, algo muy importante que sucedió en estos días es que el grupo hacktivista Guacamaya revelara que la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, planea tener su propia aerolínea con una flotilla de 10 aviones arrendados. El presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más remedio que dar detalles al respecto durante la mañanera de Palacio Nacional, confirmando la información, es decir, que esta información es real, que es un proyecto que se ha platicado con miembros de la Sedena y del gobierno federal, asegurando que tendrá vuelos a lugares donde actualmente no hay servicio y atenderá diferentes rutas abandonadas para conectar diferentes zonas del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta semana los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena de dirigir una aerolínea. La información había sido revelada por el grupo hacktivista Guacamaya. Una vez pública, López Obrador no tuvo más remedio que dar detalles al respecto, aunque el proyecto aún está bajo análisis del gobierno. El mandatario además defendió que la aerolínea está a cargo de una empresa militar, pues considera que así se impedirá que se privatice, como sucedió con la extinta Mexicana de Aviación. López Obrador subrayó la importancia de construir a la nueva aerolínea como una empresa pública. ¿Qué sabemos de la aerolínea militar de AMLO? Estará compuesta por 10 naves, entre las que se encuentra el avión presidencial. La empresa militar Olmeca Maya Mexicana estará a cargo de la nueva aerolínea y actualmente administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal. El proyecto tiene como objetivo cubrir el déficit de vuelos a ciertas partes del país tras la desaparición de Mexicana y la quiebra de Interjet. Y algo que nos causa mucha vergüenza colectiva y lo lamentamos mucho es que continúen las muertes y los desaparecidos en México, y sobre todo madres que buscan a sus hijas e hijos y que pasan años sin respuestas. Esta semana, otra madre que buscaba a su hija desaparecida fue asesinada ahora en el estado de Puebla. La víctima era Esmeralda Gallardo, quien encabezaba esfuerzos por encontrar a su hija, Betsabe Alvarado, desaparecida de 22 años. La madre era activista voluntaria de búsqueda y pertenecía a la agrupación Voz de los Desaparecidos de Puebla. La Fiscalía de Puebla confirmó el deceso y se comprometió a resolver el caso lo antes posible. Déjense de discursos superficiales y garanticen los derechos y seguridad de las víctimas, los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas, pidió la agrupación Voz de los Desaparecidos a las autoridades en un comunicado. De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Gallardo murió baleada. La institución condenó el asesinato y apuntó en un comunicado que habría proporcionado en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito ni en la búsqueda. Ahora en temas estatales, Quintana Roo representa el único estado en el país con una litoral en el Mar Caribe, lo que confiere unicidad ambiental. Esto también nos pone en una perspectiva diferente con la zona del Caribe, incluso con los propios países o países que forman parte, por ejemplo, de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, etcétera. La administración actual prioriza el compromiso de una adecuada gestión costera en esta litoral caribeña, desarrollando una política de mares y costas, armonizándola con la que ya tenemos nacional, que se aplica en otras costas, como la del Pacífico, con el objetivo de impulsar el desarrollo social económico en equilibrio con el medio ambiente. Escuchemos esta información.
Quintana Roo fortalece su política de mares y gestión costera. Es la primera para un estado de la República Mexicana con un enfoque del manejo integrado de la zona costera que incluye el concepto de la cuenca al arrecife, lo que permite servir como modelo para otros estados costeros que deben reconocer y reivindicar el papel de los gobiernos subnacionales en la gestión costera. Yucatán y Campeche manifestaron el interés en seguir los pasos de Quintana Roo. La formulación de esta política estatal le otorgó a Quintana Roo un sitio como invitado permanente con voz, aunque sin voto, en la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, CIMARES. Ahora en temas internacionales, el presidente estadounidense Joseph Biden anunció un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania. Recordemos que el conflicto ucraniano, más bien la invasión rusa a territorio ucraniano, ha escalado. De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que seguirá otorgando ayuda militar al gobierno de Ucrania. En una conversación telefónica que incluyó a la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó a su homólogo Volodymyr Zelensky que el Pentágono dará otros $625 millones en ayuda militar a Ucrania. Biden le aclaró al presidente ucraniano que el gobierno de Estados Unidos nunca reconocerá como territorio de Rusia las 4 regiones de Ucrania que Vladimir Putin decretó anexadas a su país. El nuevo apoyo militar del Pentágono incluye armamento y equipo como el sistema de defensa antiaéreo HIMARS, sistema de artillería, vehículos artillados y municiones para tanques. Biden también notificó a Zelensky que por medio del Departamento del Tesoro se impondrán nuevas sanciones a individuos, gobiernos, empresas y entidades que respalden las acciones bélicas de Putin en contra de Ucrania. Y si ustedes son fans de usar en Twitter, de comentar, pelearse con las personas, dar su punto de vista, que al final para eso es, pues recuerden que uno de sus nuevos dueños es Elon Musk. Ya cerró la compra de Twitter, no la cuenta de Twitter, sino la compra de Twitter por $44,000 millones. Prevén que la red social evolucione a ser una super app con nuevos modelos de negocios, de visión. Ya hemos visto algunos movimientos que va a haber en esta evolución de Twitter, así que veamos más información y las personas que somos usuarios de Twitter, pues vamos a ver qué tal recibimos estos cambios con esta nueva participación de Elon Musk. Es oficial, Elon Musk ha comprado Twitter por $44,000 millones. De acuerdo con el comunicado oficial, la red social ha aceptado la oferta inicial del CEO de Tesla para adquirir la compañía por $54.20 por acción. Y una vez que se complete la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada. Con esto, los accionistas de la red social recibirán $54.20 por acción, lo que representa una prima del 38% respecto al precio de cierre de las acciones del 1 de abril de 2022, último día de la negociación antes de que Musk revelara su participación del 9.1% de la compañía. Por su parte, Musk señaló que al ser Twitter una plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, entre sus planes está que la red social mejore con nuevas funciones, algoritmos de código abierto, combatir contra los bots de spam y autenticando a todos los humanos para desbloquear el enorme potencial de la plataforma, convirtiéndola en una super app. Y en buenas noticias, que lo necesitábamos, Eslovenia se convierte en el primer país de Europa del Este que legaliza el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de parejas del mismo sexo. Esto es un gran reto hablando de Europa del Este, pero pues felicidades a todas las y los congresistas de Eslovenia y sobre todo a las y los activistas que seguro llevan décadas luchando por tener los mismos derechos de todas las personas. Eslovenia ha igualado esta semana por completo los derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales al adoptar el Parlamento una enmienda que permite a las personas del mismo sexo casarse y adoptar a niños. El legislativo esloveno ha convertido así, con 48 votos a favor y 29 en contra, al pequeño país de 2 millones de habitantes en el primero entre los países excomunistas que reconoce estos derechos a los homosexuales. La mayoría de países del este de Europa no permiten ni las uniones civiles ni los matrimonios entre personas del mismo sexo, y en Hungría, por ejemplo, hablar de la homosexualidad delante de los menores se castiga desde 2021, incluso con una multa.